Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche. Y los domingos, el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 11, y nos ponemos en pie, 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, ¿de quién más? De Jefté. Vamos a ver en Jueces, vamos a ver nuestras Biblias en Jueces capítulo 11. Bueno, buenas noches con todos. Ya estamos de 10 de junio y justamente el contexto de este pasaje está en el capítulo 10, coincide con el 10 de junio. Y Jueces empieza con J de junio, ¿no? Mire, coincidencia. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a todos y Dios les bendiga, en verdad, por ya está un tiempo ya de bastante frío que está empezando a hacer, todavía es poco. También hay noticias de que por ahí está el dengue, ¿no? Pero los hijos de Dios dice que ni una plaga tocará nuestra morada, amén. Así que dice que Dios hará diferencia entre aquellos que le sirven y no le sirven. Bueno, doy la bienvenida y voy a aprovechar unos minutos para que nos podamos saludar todos. ¿Qué les parece? Nos demos la mano para poder empezar yo a predicar en esta noche. Amén. Entonces, en esta noche, si ustedes quieren empezar diciendo que Hebreos capítulo 11 es un texto que habla acerca de la fe. Y ahí habla acerca de una gran nube de testigos. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera. Y esa carrera algunos van a desertar, algunos van a estar tentados a salir de esta carrera. La vida cristiana es una carrera. Es como empezar una carrera profesional. Y cuando alguien empieza una carrera profesional de 5 años, porque hay de 3 también, entonces una profesión, pero de 5 años o lo que sea, muchas veces algunos no lo terminan todo, le falta la tesis, le falta el proyecto y al final no lo termina. Dice, yo he terminado, sí, pero te falta lo que certifica que tú has culminado todo. Puede ser que tú has pasado todos los cursos, pero si no hay un papelito que esté colgado y certifique, porque lo que te dicen, bueno señor, usted ha estudiado así, ya ha estudiado, tráigame su certificado, tráigame su título. Si no te dan ese título, entonces no te van a pagar o no te van a considerar, como dice ahí, a nombre de la nación, ¿no? Dice que a la persona poseedora de título se le reconozca como tal en toda la República del Perú, dice así, los títulos profesionales técnicos y profesionales universitarios. ¿Qué les quiero decir con eso? Aquel que empieza una carrera tiene que terminarlo. La vida cristiana es así. Nosotros empezamos la vida cristiana y va a haber inconvenientes, va a haber desafíos, va a haber retos, va a haber dificultades, va a haber muchas cosas. Dice, por eso hay un texto que decía, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y yo voy a hablar de eso, de nuestra fe. Entonces es importante, si nosotros no caminamos con el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del enemigo, entonces esta carrera se va a hacer difícil, vamos a desertar, nos vamos a retirar. Entonces ahora vamos a aprender de algo muy importante acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza. ¿Qué es la fe? Creer todo lo que la Biblia dice. ¿Qué es la fe? Confiar lo que Dios ha hablado y sigue hablando. Esa es la fe. Yo escucho y yo creo. Esa es la fe. Y yo hago.
No solamente es escuchar, no solamente, sino es hacer en función de esa fe. Esa es la fe. Entonces, yo quiero hablar de esa gran nube de testigos y en realidad voy a predicar una serie de mensajes en todo, creo, no sé cuántos meses nos tome, pero tal vez lo haga seguidos, tal vez alterne con otros, no lo sé, pero sí voy a predicar una serie que se va a titular Los Héroes de la Fe. No lo voy a hacer en orden, lo voy a hacer no tan ordenado, pero voy a tratar de abarcar todos los que están ahí en la Biblia. ¿Ya? Entonces voy a empezar por Yefté, que está ahí, ese nombre que tiene este hombre, y quiero titularlo en esta noche, Yefté, escogido de Dios. Así se llama en esta noche este sermón. Yefté, escogido por Dios. Y es una de las personas que están nombradas ahí en Hebreos. Mire, dice, Galadita este hombre está en Hebreos 11:32, está nombrado ahí como un héroe de la fe. Si no hubiera estado ahí, hubiera habido un momento de, tal vez de duda, de que este hombre haya sido un hombre usado o escogido en los propósitos de Dios. Pero los apóstoles están ahí dándole la autoridad apostólica de que era un hombre de fe. Y así que voy a hablar de él. Vamos a sacar muchas enseñanzas. Yo voy a continuar hablando. Yo lo tengo, para yo poder predicar y hablar, yo lo tengo una especie de un bosquejo, porque si empiezo con la Biblia, no voy a terminar. Y este sermón puede que nos dé hasta 2 domingos, a 3 domingos. Voy a tratar de ser preciso, de tal manera que saquemos la mayor enseñanza posible y aplicarlo a nuestras vidas. En primer lugar, yo quiero empezar diciéndoles que este libro, para entender el contexto en que este hombre vivió, dice en el capítulo 10 de Jueces, del verso 6 en adelante, dice, yo lo voy a leer, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses del hijo de Amón. Mire, ¿cuántos dioses? Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Dios. Primera enseñanza. Cada vez que tú y yo nos volvemos a los ídolos, les damos la espalda a Dios. Ídolo es ponerle en lugar de Dios a otra cosa, a una persona, a una cosa material, a una cosa que sean tus hijos, a cualquier cosa, el dinero, la fama, tus planes, es ponerlo en primer lugar antes que... Ese es un ídolo. No solamente un ídolo es que tú tienes ahí un yeso. No, ídolo se constituye aquella cosa que compite con Dios, aquello que le desplaza a Dios del centro de tu corazón, de tus afectos. Eso es un ídolo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos ídolos? La ira de Jehová se enciende contra nosotros. ¿Y qué pasa? Nos entrega en mano de nuestros enemigos. Y es por eso que la gente que no está sin Dios, que le da la espalda a Dios, no es feliz. La gente puede ganar mucho dinero. Dice, mi esposo tiene carro, tiene casa, sí, todo eso tienes, pero no eres feliz. Hay un vacío en tu corazón, eres miserable. No hay la felicidad porque el dinero no compra la paz, la felicidad que solamente Jesucristo da al ser humano. Dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. ¿Qué va a hacer, hermanos? Nuestros enemigos nos van a oprimir. Cuando nosotros no servimos a Dios y le damos la espalda a Dios y dejamos esa carrera y nos retiramos, Satanás nos va a oprimir en nuestras finanzas, nos va a oprimir en la salud, nos va a oprimir en todas aquellas cosas, hermanos, necesarias para poder vivir en esta tierra. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá. Mire, todos se levantan. Cuando no tienen la protección de Dios, hasta los más enemigos, más debiluchos se van a levantar contra ti. Se levantaron los hijos de Amón, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Hay aflicción cuando no estamos en los propósitos de Dios.
¿Y qué es lo que sucede? Los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Si tú lees el libro de los jueces, es un ciclo de pecado, de clamar, la misericordia de Dios, Dios levantando un juez, Dios levantando un salvador. Es así un círculo. El pueblo, este pueblo duro, rebelde. Entonces Dios le responde de esa manera. Le dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Dios lo dice tal vez a través de un profeta, a través de una palabra, a través de sus profetas. Dice, vayan y clamen a los dioses que ustedes han elegido, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Miren, Dios lo que le dice. ¿Por qué vienen a mí? ¿Por qué me vienen a mí si me han dejado cuando tienen la pobreza, la miseria, la opresión de sus enemigos? Y busquen ustedes, vayan a esos dioses a los cuales ustedes sirven y que Él les libre de su aflicción. Es lo más racional, es lo justo. Si nosotros no queremos saber nada de Dios, entonces en el día malo, cuando venga el cáncer, cuando venga la enfermedad, a ese hogar, a esa familia, venga todas esas cosas que hablan de Deuteronomio, capítulo 28 y 29 habla de maldiciones y bendiciones. Dice, ¿por qué esa gente recurre? Dios mío, Padre, por favor, una vez más, y voy a tu iglesia, me arrepiento. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Hermanos, tan terrible era el Señor, ya no soportamos más. Líbranos por última vez y después haz lo que bien te parezca, le dice. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Miren la misericordia de Dios. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Ahí está la introducción, el contexto. ¿Qué estaban buscando ellos? Un hombre, un líder que les librara, que les llevara al ejército a pelear. Hermanos, en la actualidad hay mucha necesidad de líderes. Hay mucha necesidad de personas que se pongan en la brecha, que se pongan para guiar en los caminos correctos, para que luche, pelee las batallas de Dios. Y yo quiero decirles, iglesia, que ustedes deben sentirse privilegiados, muy bendecidos, porque dando lectura a estos textos es algo que también me concierne a mí, que habiendo sido cristiano por muchos años ya, desde los 20 años de edad, entregué mi vida a Cristo y le serví hasta ahora. Lo que he adolecido en mis primeros inicios es poder tener personas en verdad que pastoreen, personas que nos enseñen la palabra de Dios, personas que sean equilibradas en la doctrina, personas que en verdad den el consejo de Dios a la iglesia. Y las iglesias adolecen de personas, de pastores, guías, que guíen a la iglesia del Señor. Hay mucha necesidad. Si tú te vas a diferentes iglesias, hermanos, no lo hay. Con esas iglesias ya que son tradicionales, que tienen años, que están formadas tal vez, pero hay iglesias que tienen mucha necesidad de personas que le guíen. En aquel tiempo también ellos querían un caudillo, un líder, para que les comenzara y los guiara en aquellos momentos tan difíciles. Entonces, este capítulo comienza en el capítulo 11, comienza del 1 al 11 y habla de un hombre, dice Jefté Galadita. Este capítulo comienza hablando sobre las características de Jefté, que era un hombre de fe. Él era alguien que temía a Jehová. Eso es lo primero que tenemos que aprender de él. En sus primeras palabras, él lo llama a ser su testigo. Y luego fue, dice, y habló todas sus palabras delante de Jehová.
Vamos a ver más adelante su mensaje al rey Amón, cuando le dice, demuestra que conocía la historia de su pueblo, como se registra en el libro de la ley, y era un hombre estudioso de las escrituras, y él comienza a argumentar por qué no tenía que ceder parte del territorio que este rey quería quitarle. Le dijo a todo Jehová, él era quien entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel. Fue Jehová, Dios de Israel, quien desposeyó al amorreo delante de su pueblo. Está en el versículo 23. Lo que Jefté e Israel iban a poseer era lo que Dios le había dado. Y fue Jehová el juez quien llamó a juzgar entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Entonces, este hombre era un hombre de fe. Era un hombre que le creyó a Dios. Y vamos a un poco aprender acerca de este. Dice que este hombre fue rechazado. Dice, era un hombre esforzado. Era un hombre valeroso, capítulo 11. Pero era hijo de una mujer prostituta. ¿Quién era su madre? Una ramera o una prostituta. Entonces, parece que su padre pertenecía a la tribu de Manasés. ¿Quién era Manasés? Era descendiente de la tribu, descendiente de José, que era el hermano de Efraín. ¿Dónde está eso? En Primera de Crónicas 7, 14 y 17. Entonces, este hombre era un hombre que era descendiente de José. Era un hombre valiente. Y en otras versiones dice que era un hombre guerrero. ¿Por qué dice que era guerrero si no había ni una batalla que había librado el pueblo? En otra vez dice que era valiente, como el que estamos dando lectura. Si todavía no se había notado su potencial, no había una batalla. Pero la Biblia lo registra que era un guerrero, que era un valiente. Mire, hermanos, yo estoy convencido, y la Biblia lo dice, que Dios levanta hombres y mujeres para los tiempos. Levantó un Elías en un tiempo que había oscuridad espiritual en Israel, cuando había más de 800 profetas, hermanos, en el tiempo de Israel, y Dios levantó un Elías. Era necesario un Elías. Levantó un Juan para que sea el que abriera camino para el Mesías. Dios levanta hombre. Y este hombre ya en sí tenía dentro de él un espíritu guerrero. Era un hombre valiente. Era un hombre con un espíritu que Dios había dotado con una valentía, con un arrojo. Y este hombre pero había una dificultad, entre comillas, era un hijo ilegítimo. Era hijo de una ramera. Su padre tuvo más hijos con su esposa legítima. Al parecer vivían juntos, en el verso 2. Y podemos deducir que su padre, al momento de morir, hubo un problema al repartir la herencia. Sus demás hermanos no quisieron que este hijo ilegítimo heredara parte de su padre, así que lo echaron. Y parece que los ancianos de la ciudad estuvieron involucrados en este problema, porque en el versículo 7 él les encara. Quizás también los hijos ilegítimos estaban celosos porque él era valiente y no eligieron de entre ellos al caudillo. ¿Por qué se fijaron en su hermano? Dice la Biblia que él escapó repentinamente porque querían hacerle daño. Y él salió corriendo para protegerse, porque la palabra huyó, barak, significa escapar repentinamente. Es decir, lo querían hacer daño. Y él escapó, salió corriendo en el verso 3 para protegerse, dice, huyó, verso 3, de sus hermanos. Y habitó en la tierra de Tob, que se encontraba al este del río Jordán, al norte de Amón y al oriente de Manasés, verso 3, cerca a donde eran sus orígenes. Y el potencial, hermanos, que no vieron sus familiares, sus medios hermanos, dice la Biblia que lo vieron unos vagabundos. Ahí en la Biblia, gente ociosa, que se juntaron a él y lo siguieron como un jefe militar, como un caudillo, como un líder. Así que él llevaba una vida de saqueos, escúcheme bien, una vida de saqueo, viviendo de las frecuentes incursiones entre los amonitas y otras gentes vecinas.
Esa vida llevaba él. Era la vida casi similar cuando llevó David, cuando fue expulsado de la corte de Saúl. Él llevaba y arrebataba a los enemigos de Israel su ganado y de su vivía. De esa manera era este hombre, Jefté, era un hombre que vivía de esa manera. Pero había un estigma en él, fue rechazado por su origen. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice más adelante, y dijeron, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron, Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Qué es lo que sucede? Él es rechazado, recuerden, por sus hermanos, con la aprobación de los ancianos, pero después fue llamado a ser líder. Recuerden lo que le dije al principio, era un hombre de fe. En esta noche yo quiero decirle, hermanos, que nuestra fe es importante. Tu fe es importante. Ella nos sostiene en el día malo, en la adversidad, porque nuestra fe agrada a Dios. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y Lutero, con esa frasecita en Romanos, revolucionó todo su pensamiento y fue un hombre usado. Y él fue el originador de lo que nosotros somos, los protestantes. El justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú estás aquí y tú tienes fe, tú no estás agradando a Dios. Si tú crees que estás aquí y solamente vienes por obligación, no estás agradando a Dios. Si tú vienes aquí y solamente vienes por algo social, por verte con el hermano, con el amigo, entonces no es fe. Lo has tomado esto como un club social. Si tú no vienes acá y no hay interés todavía por las cosas de Dios, entonces no hay fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible, no hay posibilidad de agradarle. Todas las cosas que nosotros, hermanos, hacemos, predicamos, es por fe. Yo no estuviera parado aquí, hermanos, predicando esta palabra, si yo no lo creyera. Fuera como címbalo que retiñe. Estuviera perdiendo mi tiempo enseñando verdades que ni yo mismo me las creo. Pero la fe es importante para nosotros. La fe es el alma del cristiano. La fe es la vida para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 11:6 que Él es premiador, Él honra, Él recompensa, Él aplaude a los que le buscan. Porque eso significa que Él es galardonador de los que le buscan. Él te aplaude, Él te honra, Él te premia, Él te recompensa. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? ¿Cuántos han buscado a Dios en esta madrugada, en esta mañana? ¿Cuántos le están buscando a Dios? ¿Cuántos están siendo obedientes a Dios? Porque una cosa es cierta, que Él, si tú lo estás buscando, Él te va a premiar. Cuando tú pasas tiempo con Dios, no es tiempo perdido, es tiempo que redunda para la eternidad, para tu vida, para el sostén. Tal vez tú seas rechazado por tu familia, tal vez tú seas rechazado por tus amigos, por tu fe, porque tú sigues a Jesús. Pero déjame decirte en esta noche que Dios no te rechaza. Él puede usar tu vida para grandes cosas como este hombre que nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo. Un hombre que tuvo un origen triste, que su madre fue una prostituta, que sus hermanos lo despreciaron, que de su pueblo le echaron porque era una vergüenza. Y dice la Biblia que un hijo bastardo no entrará a la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Esa era la situación de este hombre. Él era un paria, era un rechazado. Pero déjame decirte también en esta noche que Él no te desecha por tu pasado. Al Dios que tú sirves, al Dios que nosotros servimos,
Él no te rechaza por tu pasado. Él no te rechaza por tus errores. Él está aquí para levantarte como un hijo del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Esos, hermanos, creerle a Dios. Deja de lamentarte. No, pero yo que no soy de una buena familia. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Hebreos, de la tribu, dijo, de Benjamín, donde hubo el primer rey. Enseñado bajo los pies de Gamaliel, la mejor educación de su tiempo, un intelectual, un conocedor. Un hombre que era celoso, que él vivió, hermanos, ignorante a las cosas que eran correctas, pero lo hizo en ignorancia. Pero cuando no conoció a Cristo, él dijo, mi apellido, mi nombre, mi reputación, lo tengo por basura, no sirve para nada, con tal de tener, hermanos, el amor y el poder de Dios sobre mi vida. Cuando tú conoces a Cristo, lo demás no interesa. No interesa tus orígenes, no interesa tu capacidad de intelectual, sino quién eres tú delante de Dios. Eso es lo que interesa. Es tu corazón, la búsqueda que tú le tienes a Dios, tu fe al Señor. Y él fue rechazado, pero fue después buscado. Entonces no vieron el potencial que no vieron sus hermanos, lo vieron unos vagabundos. Él fue rechazado por su pasado, pero no vieron su potencial. Yo también era así. La gente me miraba, a un cristiano, si no miran, es que ellos miran con sus ojos nada más humanos, no miran con los ojos que Dios nos ve. ¿Qué puede sacar Dios de una persona que es tardo para hablar? ¿Qué puede hacer una persona de un tartamudo? ¿Qué puede hacer una persona de un pequeño, no sé hablar, soy muy pequeño, como dijo Jeremías, como dijo Moisés, Señor, soy tardo para hablar? Dios puede transformar nuestras vidas. Puede ser una mujer osada, una mujer, un hombre osado para las cosas de Dios. Él fue rechazado, pero no vieron su potencial, su vida estaba siendo desperdiciada sin un propósito. Y el capítulo inicia diciendo que este era un hombre esforzado, era un hombre valiente, a pesar de eso no tuvo represalias contra sus hermanos. ¿Se preguntan por qué? No es como Abimelech, que mató a sus 69 hermanos. Eran 70 los hijos de Gedeón, uno huyó y lanzó una maldición que se cumplió. Él no se vengó. Es decir, no guardó resentimiento ni sentimiento de venganza. Yo quiero también esta noche que tú aprendas que si tú sufres un rechazo injusto, recuerde cómo Dios usó a este hombre Jefté. Así te puede usar a ti también. Cuando nuestro corazón está cargado de resentimiento, cuando está cargado de odio, de falta de perdón, Dios no te puede usar. Dios quiere usarte, pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que no permiten que seamos usados por Dios hasta que saquemos de nuestro corazón aquellas cosas que el Espíritu Santo no puede tomar control total de nuestras vidas. Qué gran daño también un padre puede hacer a sus hijos cuando comete adulterio. Su padre tuvo otra mujer y eso, las consecuencias lo pagó su hijo, su familia, hubo división. Su hijo tuvo que huir de la casa paterna. Esta es una marca permanente. Por eso yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que pensar muy bien antes de fallar a Dios, antes de fallar en nuestro matrimonio. Otra enseñanza que podemos aprender es que no debemos juzgar a una persona por algo que no tiene la culpa. Este hombre fue juzgado. Mejor debemos buscar y dejarlo en las manos de Dios, que Él conoce todo. Dios conoce todo. No seamos partícipes de hablar, de criticar de gente con un pasado así y nos condenemos. Porque Dios a esa gente, Dios los usa como a este hombre. Él es nombrado juez de Israel y dice ahí que él le responde a los ancianos que habían ido a buscarle.
¿No me aborreciste de vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora cuando están en aflicción? Y los ancianos hacen un pacto con él. Dice, venimos porque te necesitamos, queremos que venga con nosotros, pelees contra los hijos de Amón. Y él le dije a los ancianos, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Esa es fe. Cuando él dice, Jehová los entregare delante de mí, yo seré su caudillo, recién ahí. ¿Él en quién confiaba? En Dios. Si usted lee estos versos, siempre le está hablando de Dios. Y entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver. Y si los ancianos de Galaad respondieron a Jefté en el 10, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciremos como tú dices. Entonces él fue con los ancianos a la ciudad, y el pueblo lo eligió por su caudillo, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová. Así que él se aseguró. Él hizo que hicieran un pacto solemne delante de Jehová. Estaban los sacerdotes tal vez ahí, y todo lo que ellos estaban pactando en ese momento. ¿Por qué? Porque las cosas se complicaron. Los amonitas les hicieron guerra y ellos no contaban con un líder. Y la mejor opción que ellos tenían en ese momento es Jefté, ya que era un hombre valiente, era un hombre esforzado, y le pidieron volver. ¿Qué significa Jefté? Significa él abrirá. Miren que es un nombre profético. Él abrirá. Y ciertamente él abriría las puertas de liberación del pueblo de Israel. Y hermanos, la palabra de Dios nos exhorta también a nosotros a tener cuidado cómo nosotros tratamos a los demás. La vida da vueltas. La vida da vueltas. La tierra no es redonda, pero es casi redonda, ¿no? Y todo da vueltas. El aro que tú te pones en tu mano es redondo. Entonces todo da vueltas. Quizás los que desprecias tú hoy día van a hacer que el día de mañana son los que te van a tender la mano. Escúchalo bien. Y yo en mi vida he visto eso. Por eso nosotros debemos llevarnos bien con todos. Porque tú vas a necesitar esas personas. Lo vas a necesitar. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que llevarnos bien con todas las personas. Porque un día tú los vas a necesitar. Y tú vas a decir, no, pero de los mundanos también. Los vas a necesitar. Aunque no lo crean. ¿Sabes quiénes me dan trabajo a mí? No son hijos de Dios. Son mundanos que no le conocen a Dios. ¿Sabes quiénes me hacen favores a mí más que cristianos? Son personas que no conocen. Entonces los vamos a necesitar. Nosotros no tenemos, entonces, hermanos, que despreciar a nadie. Como Jefté, tenemos que ser amables con todo en lo posible, con todo, llevarnos bien con todos, estar en paz con todos. Jefté les hace recordar entonces a los ancianos, pero a pesar de todo aceptó el ser el caudillo cabeza y lo hizo delante de Jehová. ¿Qué actitud habrán tenido sus hermanos cuando se enteraron? Que lo corrieron, lo desheredaron y ahora él iba a ser el gobernante, el juez, el líder de todos ellos. Que así es, así es, así es, hermano. ¿Quiénes iban a pensar? Mucha gente que a mí no me ha llevado bien. Que muchas veces ahora, tal vez yo he llegado a ser su pastor y los que todavía faltan, yo voy a llegar a ser su pastor. Nunca lo esperaban, nunca lo creyeron, nunca lo imaginaron, pero así es la vida. Así es la vida. Entonces, ¿qué cara habrán puesto sus medios hermanos cuando vieron que él era jefe de Israel? Usted, hermano, se siente despreciado sin razón. No se preocupe, Dios está en control. Y a su tiempo Él va a premiar tu fidelidad, tu fe, tu confianza en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Vemos también otra parte, las negociaciones entre Jefté y Amón mediante el envío de embajadores. Capítulo 11, verso 12 al 28.
¿Qué es lo que hace este hombre? En los siguientes versículos vemos el carácter de este hombre. Él no trató de resolver los problemas todo por la fuerza. Dijo, bueno, ya yo soy líder, voy a reunir los soldados y voy a pelear contra Amón. No. Él quiso resolver el conflicto de una manera diplomática, conversando. Ya que los amonitas decían que el territorio les pertenecía, en el verso 13. Le dicen, el rey de los amonitas dice que Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jabó, ahora pues devuélvemela en paz. Y ahí yo les voy a narrar nada más que Jefté les dice, no, no es así. Recuerde que nosotros íbamos a pasar por el territorio de los amonitas en paz, sin consumir su agua, sin tomar sus árboles frutales, íbamos a ir por un camino apartado, un camino real, un camino ancho, y ustedes no lo permitieron, y aún combatieron con nosotros, y es por eso que nosotros peleamos, y invadimos su territorio y les quitamos, y Jehová nos dio la victoria, dice, y le dice esta pregunta, le hace, lo que Jehová nos dio, ¿acaso te lo devolveremos? ¿Acaso lo que tu Dios quemó te ha dado a ti, no lo conservarás tú? Miren qué tremendo, ¿no? De este hombre. Y le dice, además nosotros lo tenemos por 300 años. Y los reyes de antaño nunca nos reclamaron ni nos pidieron. Que por derecho lo ganamos. Tú eres mejor que ellos, le dice. Y además, que el Señor sea juez y sea testigo en este asunto. Si es algo injusto, Él dirima este asunto. Miren, era un hombre sabio. Era un hombre valiente y era un hombre que todo lo solucionaba diplomáticamente, conversando. Esa característica es lo que nosotros debemos tener. Siempre debemos tratar de solucionar los problemas de la mejor manera. ¿Me están escuchando? Siempre de la mejor manera. Nunca la prepotencia. Nunca, hermano, a la viveza. Porque Dios es juez justo. Y Él va a hacer justicia. Si algo nos están haciendo, hermanos, y no podemos defendernos, tenemos un juez justo, es Dios. A pesar de la contundente explicación de este hombre, de Jefté, no quisieron escucharle y comenzó la guerra. Y Dios le da la victoria. Dios le da la victoria a este hombre. Pero con esto termino. Y acá hay una cosa que muchas personas, en verdad hay un conflicto y hay dos tipos de interpretación. Que este hombre, antes de ir a la guerra, dice, Señor, si tú me das, está en el verso 29, dice así, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa pasó a los hijos de Amón, y hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a las amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y ahí hay un conflicto. Esta es la parte que muchas veces algunos lo saltean. He visto algunas personas que lo saltean, que como si no existieran estos versos porque lo ven como algo complicado. Y es más, los filósofos europeos aún lo han tomado para denigrar a Dios. Como un Dios violento, como un Dios que le gusta matar a la gente, como un Dios sanguinario, miren. Pero cuando él hace un voto, ¿saben quién sale a recibirlo? Su hija. Y él dijo que le iba a ofrecer en sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿lo ofreció o no lo ofreció? Y para colmo, era la única hija que tenía, no tenía más. ¿Sabe lo que significa tener una sola hija y darlo para el Señor? Ahora entiendes por qué este hombre está ahí en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Ahora la pregunta es, cuando nosotros tenemos que aprender que cuando uno hace un voto al Señor, uno tiene que no ser ligero, uno tiene que, lo que uno promete a Dios, uno tiene que cumplirlo. Y eso va para cada uno de nosotros.
cumplirlo. Sea que hayas hecho al Señor, en lo que has ofrecido al Señor. Un voto también es cuando tú le dices, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Señor, si tú me devuelves la salud, yo te sirvo. Señor, si tú, mi hijo que está acá, se logra salvar, yo te voy a servir. ¿A cuánto Dios le ha hecho un milagro y nunca han cumplido? Están en serio problemas. Hacerle, hermanos, una promesa, un voto a Dios es algo delicado. Por eso que dice ahí en Eclesiastés que una promesa a Dios hecha a Dios es muy seria y tiene que cumplirse, porque no los ha hecho un hombre, es a Dios. Pero hay otra cosa que Yeter derrota a los amonitas. Dios escuchó el clamor de su pueblo y nuevamente les da la victoria. El enemigo fue sometido, fue humillado, fue abatido y fue una victoria sin complicaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que su hija sale a recibirlo y la alegría de este hombre terminó. Tan pronto como vio a su hija, la primera en salir a su casa, salió un corro, un grupo de cantarla, porque cantaban al líder victorioso con banderas y su hija estaba presidiendo todo eso. Y así que ella era su única hija, lo que explica el amor de ella a su padre y él de su padre hacia ella. Y él estuvo dispuesto a cumplir su voto a Dios, una promesa hecha a Dios. Ahora, yo creo, no solamente es una creencia sin sustento, yo pienso de que no lo sacrificó físicamente. En Levíticos 27, 28, habla que cuando algo es consagrado o es declarado anatema, consagrado a Dios, como por ejemplo a Jai fue consagrado anatema, o sea maldito, tenía que destruirlo. No había ya rescate para eso. También había, cuando tú hacías un voto de consagración o de dedicación, ya no podría ser redimido. Había casos en que sí, por ejemplo en Levítico 18, 21, podía redimirse. O sea, tú haces un voto a Dios, ibas al sacerdote y redimías, no lo cumplías, pero tenías que hacer un pago para poder redimir eso. Pero en este caso que él hizo, no podía redimir. Ahora, ¿por qué no sacrificó físicamente a la vida de su hija? Por dos razones. La ley de Dios prohibía el sacrificio humano y era abominable. Levítico 18, 21. Dice así, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de Jehová tu Dios. Está en Deuteronomio, en Levíticos 20 al 2:5 también, dice, habló Jehová, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Está prohibido sacrificar humanos. Ese es en la Biblia, está en Deuteronomio capítulo 31 también. Entonces, aquí cuando dice que esta mujer, la hija de Gedeón, dice que no conoció varón, es decir, nunca se casó, eso quiere decir. Y le dice, papá, pero antes de que cumplas esto, déjame que vaya 2 meses por los montes a llorar mi virginidad. Ahí está en la Biblia. Y su papá dice, anda. Así que al final termina en la Biblia diciéndolo en el verso 40. Y se hizo, dice, pasados los 2 meses volvió el 39, verso 3, a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel de que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. ¿Qué quiere decir que nunca conoció varón? Es decir, nunca se casó. Da a entender que su vida fue dedicada al servicio de Dios. Es decir, dedicar toda su vida al servicio en castidad en el santuario de Israel. ¿Me están escuchando? ¿Cómo se abran sus Biblias en Éxodo? Ahí terminamos, Éxodo 38:8.
Éxodo 38, 8. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce y de los espejos de las mujeres, que dice, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había mujeres que velaban en el templo, pero no eran cualquiera, eran personas que estaban dedicadas en castidad. También está en Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Que había mujeres que velaban en el tabernáculo de reunión. Ahí está. O sea, ella fue dedicada para el servicio en el santuario. No fue que su padre lo degolló. Y hay muchas personas que enseñan así, que fue degollada. Entonces tendríamos un Dios, ¿no? Miren, imagínense, por eso que algunos se cogen de ciertos textos, mira, ahí está, ya ves, cumplió, lo sacrificó en holocausto. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero decirles que la fe es importante. Este hombre tuvo un origen no tan bueno ante los ojos de la sociedad, pero Dios lo usó. Su fe agradó a Dios, porque Él es galardonador, Dios premia si tú te acercas en fe, en confianza en el Señor. No importa lo que estés pasando. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche.